Yo trabajo en varios países de Latinoamérica, pero mi sede es Costa Rica. Hoy la idea es hablar sobre áreas protegidas, biodiversidad y bienestar. O sea, ¿cuál es ese nexo que existe entre estos elementos? Porque muchas veces se ven las unidades de conservación o las áreas protegidas separadas o se ven como un gasto. Entonces, la idea es más bien entender el beneficio que tienen estas para nosotros, para la sociedad. Y me gustaría empezar con esta pregunta: ¿qué entendemos nosotros por biodiversidad? Les pediría ahí que donde están, piensen un momentito qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan biodiversidad. En 3 segunditos, ¿qué es lo primero que ustedes imaginan cuando escuchan biodiversidad? Esto yo se lo pregunté a un grupo, eran 271 personas que estaban en un evento, y esto fue lo que me respondieron. Biodiversidad para la gente es flora y fauna, especies, riqueza, abundancia, equilibrio, seres vivos, belleza, variedad, pero lo que principalmente dijeron es vida, biodiversidad es vida. Ok, entonces es muy poético entender que la biodiversidad es vida. Entonces, por ende, nosotros deberíamos tener muy bien conservada esa biodiversidad, y vamos a ver si es el caso. De manera un poco reduccionista, cuando nosotros pensamos en la biodiversidad, la llevamos a este nivel de entender niveles de la parte genética, de las especies o de los ecosistemas. Pero la biodiversidad es mucho más allá que estas cajitas en las que nosotros los ponemos. Es un sistema complejo de componentes que cambian en escalas espaciales y temporales. Hay relaciones entre todos estos elementos. Si no tenemos una especie o si no tenemos un ecosistema, se pierden en cadena otros de esos elementos o se pierden servicios ecosistémicos. Entonces, la biodiversidad no se puede ver como elementos aislados o empaquetados como solemos estudiarla. Deberíamos verla desde el punto de vista del aporte, de la contribución y de las relaciones que ellas tienen entre sí para que nosotros estemos bien. Ahora, cuando nos devolvemos a esa pregunta que yo le hice a las personas que qué era biodiversidad y nos decían que era vida, es difícil que alguno de ellos hubiera dicho suelo cuando pensamos en la biodiversidad. Pero ¿de dónde nacen nuestros alimentos? El suelo es esencial, y todos estos pequeños elementos que nosotros no los podemos ver, los sacamos de la ecuación. Y si no atendemos estos elementos esenciales, si no tenemos suelos saludables, si no tenemos condiciones particulares, si no entendemos el funcionamiento de las bacterias en nuestro cuerpo, si no entendemos esa realidad, vamos a seguir perdiendo biodiversidad porque nos hemos enfocado en grandes animales o en grandes ecosistemas sin entender la complejidad de todo lo que nos rodea y de lo esencial que es la biodiversidad para todos nosotros, vivamos en la ciudad o vivamos en cualquier otro lugar. La biodiversidad, al nivel que la estamos perdiendo, también implica que perdamos variabilidad y adaptabilidad. Y la variabilidad y la adaptabilidad nos permiten a nosotros pasar por épocas críticas. Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos la variabilidad genética que tenemos, no podríamos encontrar a tiempo medicamentos para epidemias como la que pasamos del COVID, por ejemplo. Las especies no son resilientes y desaparecen cuando no hay variabilidad y adaptación. Y este elemento genético lo solemos perder de vista cuando hablamos de la biodiversidad. A nivel de especies, no es tan difícil entender la relación de ellas con parte del bienestar, porque lo asociamos directamente a lo que podemos ver. Entonces, la polinización es esencial. 85% de los alimentos que consumimos dependen de polinización. Es decir, si se desaparecen las abejas, si desaparecen los polinizadores, nos quedamos sin comida. O bien entendemos algunos servicios que ofrece la biodiversidad, por ejemplo, de control de poblaciones de otros animales que pueden convertirse en plagas. A nivel de ecosistemas, hablamos de servicios ecosistémicos como los que la naturaleza nos permite aprovechar a nosotros, los seres humanos, y los servicios de abastecimiento como la alimentación lo entendemos muy claro. Personas de las comunidades cerca de las áreas protegidas cazan o toman plantas o árboles para construir sus casas, pero también de ahí sacamos medicamentos o fibras
para nuestras ropas. También la biodiversidad a través de los ecosistemas o centrada en los ecosistemas nos permite, por ejemplo, la purificación de aguas, nos permite la polinización, nos ayuda a regular el clima, a controlar enfermedades. Y los servicios culturales que ofrecen los ecosistemas permiten, por ejemplo, que economías como la de Costa Rica, donde el más del 10% depende de un turismo y este turismo está vinculado con áreas protegidas, que podamos ofrecer ocio, diversión y que podamos ofrecer oportunidades para el turismo. Esto nosotros en un país como este lo vemos muy claramente porque está muy ligado a la economía, pero en otras realidades la existencia de esos bosques a veces más bien es, desde el punto de vista económico, una pérdida de recursos que se podían aprovechar para integrarlos en los flujos económicos. Pero la biodiversidad nos brinda todos estos elementos y muchos otros más. Ahora, si la biodiversidad es tan importante, si biodiversidad es vida y si la biodiversidad vemos que nos da estos servicios, ¿cuál es la situación actual de esa biodiversidad? En teoría debería estar muy, muy bien. Un marco de referencia que nosotros utilizamos actualmente o de hace algunos años para analizar la situación del planeta es lo que se llama los límites planetarios, que es un estudio que sale en el 2015 y que habla de 9 límites planetarios que no podemos exceder porque si los excedemos está en juego nuestra existencia como humanidad en el planeta. Y cuando sale ese estudio, si pueden ver el círculo de la izquierda, todo lo que está fuera de ese círculo rojo, pasado de ese círculo rojo, son límites planetarios que nosotros hemos superado. En el 2015 entonces habíamos superado 3 límites planetarios. La integridad de la biodiversidad, de la biosfera, específicamente la situación de la biodiversidad. Quiere decir que tenemos una biodiversidad que amamos, que apreciamos, que nos da bienestar, pero que es la que está más sobrepasada. Y después los ciclos biogeoquímicos del fósforo y nitrógeno. Esto es básicamente por la agricultura industrial que utilizamos, que le hemos metido tantos químicos a nuestra producción, que eso ha hecho que sea inmanejable y que estemos cerca del colapso planetario por estos elementos. Los otros límites que estaban muy cerca de ser sobrepasados es el de cambio climático y el del cambio de uso del suelo. Ahora, si ustedes ven un área protegida, el área protegida es importante para la integridad de la biodiversidad. Es importante para detener el cambio de uso del suelo, que está muy acelerado en nuestros países, en Latinoamérica. Es importante, como vieron en el análisis de los servicios ecosistémicos, para mantenernos, para regular las condiciones climáticas, que es otro de los límites que está cerca de acá. Y las áreas protegidas deberían promover una producción, cuando se permita, dentro de las áreas o en los alrededores, que no genere este nivel que produce la agricultura industrial, que genera un impacto tan serio y una alteración de esos ciclos biogeoquímicos del fósforo y nitrógeno. En el diagrama a la derecha, lo que vemos es una actualización del año pasado de cómo pasamos de estos límites sobrepasados a prácticamente sobrepasar todos los límites planetarios, porque ya tenemos mucha más información. Entonces, este que dice Novel Entity se refiere, por ejemplo, a los plásticos, que sabemos que estamos muy superados y que inclusive en nuestro cerebro hay partículas de plástico que, a partir del consumo que tenemos de muchos de los productos que tienen microplásticos, están ahora en muchos de los animales y en nosotros también. Igual, la situación de la biodiversidad, tanto las especies y los ecosistemas, como la parte genética, está en serio peligro de llevarnos a ese colapso. Los ciclos biogeoquímicos que les comentaba y también el cambio de uso del suelo. El tema de CO2 está un poquito más bajo, pero está sobrepasado, y en general lo que es cambio climático. Ahora, cuando nosotros pensamos en las políticas públicas, si son 9 los límites que nosotros tenemos y 4 de ellos son los que más superados están, ¿por qué nosotros seguimos pensando en que el carbono o la fijación de carbono es lo que rige la gestión ambiental actualmente a nivel mundial? ¿Por qué solo ponemos atención ahí mientras seguimos perdiendo biodiversidad, mientras seguimos perdiendo áreas protegidas, mientras seguimos perdiendo toda esa riqueza y no hacemos nada para cambiar la situación del manejo productivo que tienen nuestras tierras? Que eso nos está llevando a ese colapso planetario.
En el 2019, la IPBES decía que el 25% de las especies de animales y plantas que habían sido evaluados estaban amenazadas. O sea, una de cada 4 especies que nosotros conocemos estaban amenazadas en el 2019. Pero el informe Planeta Protegido que hace WWF del año pasado habla de que la región que ha perdido más biodiversidad a nivel global es Latinoamérica. Hemos perdido el 94% de la abundancia de las especies en esta región. Eso es increíble pensarlo, pero si ustedes tenían regularmente visitar un área protegida o un bosque, van a notar que antes veían muchas más especies de las que se ven ahora. Su abundancia ha decrecido en números que son sumamente críticos y es la que está más crítica de todas las regiones. Si continuamos el manejo que tenemos actualmente de la producción y del consumo, esto es lo que esperamos al 2100. Si invertimos recursos en áreas protegidas y en otros mecanismos como las OMEX y otras, la biodiversidad va a llegar como a una meseta donde se va a estancar y no va a seguir desapareciendo a la misma velocidad las especies. Sin embargo, no es suficiente y tenemos que entonces que mezclar el cambiar, el integrar más áreas protegidas, el gestionarlas de manera más eficiente y el desarrollar más esfuerzos en una producción sostenible y un consumo sostenible. De otra manera, las áreas protegidas no van a ser suficientes para que podamos mantener esa biodiversidad. Algo muy típico de nosotros cuando hablamos es que la responsabilidad de esto no está solamente en nuestro lado. Los países industrializados se han encargado de ponernos en esta situación, en este dilema. El Overshoot Day se refiere al día en el que lo que nosotros, cada país tiene una biocapacidad, es decir, unos recursos. Y la manera como se consumen esos recursos habla de la huella que tenemos para el planeta. Entonces, si ven este diagrama de la izquierda, conforme el país está más cerca de llegar al final de diciembre, quiere decir que ese país está cerca de consumir lo que el propio país le produce en recursos naturales, digamos. Y entre más cerca está del mes de enero, quiere decir que ese país necesita mucho más planetas. En este caso, Qatar habla de febrero. Qatar estaría necesitando más o menos 6 o 7 planetas para atender las necesidades que ellos tienen o el consumo que ellos tienen de acuerdo a la capacidad que tiene su planeta. Entonces, cuando hablamos de los grandes países, de los países industrializados, como Estados Unidos, como China, como todos ellos, podemos encontrarlos por aquí, en algún lugar de estos. Aquí está China, aquí está España. Es decir, que si todos nos comportáramos como China o como España, los recursos que tenemos nos alcanzarían solo para 4 de los 12 meses que tenemos. Eso es atroz. Estados Unidos, si viviéramos como en Estados Unidos o con el tipo de consumo que tienen en Estados Unidos, estaríamos aquí por marzo. Pero nosotros no somos la excepción. Aquí está Brasil. Si todos viviéramos como Brasil, estaríamos en agosto. Si todos viviéramos como en Costa Rica, nos alcanzaría hasta julio los recursos que tenemos. Entonces, básicamente, todos somos responsables de este consumismo, de generar los impactos que vemos en la pérdida de la biodiversidad y del balance climático que tenemos. Al día de hoy, para el 2025, se estima que nosotros necesitamos al menos 1.7 planetas para sobrevivir al nivel de consumo que tenemos de los recursos. Es decir, es inviable. Y todos somos partícipes de ello. No hay ningún solo país que tenga menos o requiera menos de una tierra para sobrevivir. Todos estamos en la misma situación. Y aquí a la derecha lo que ven es cómo ha ido cambiando esa fecha en los diferentes años. Ven que hay una tendencia continua hacia utilizar mucho más recursos de los que nosotros tenemos. Al inicio de los 70s, en teoría estábamos como en ese balance de requerir un planeta por año y ahora requerimos ese 1.7. Aquí se ve una excepción chiquitita en la tendencia que teníamos y esa fue cuando nos encerraron por tener COVID y nos encerraron en nuestros países y no podíamos seguir depredando por 15 días, un mes o 2 meses. Esa es la situación que nosotros estamos experimentando actualmente. Otros elementos de la situación actual, esto es un poquito más viejo, esto tiene como 8 años,
La lista roja de especies hablaba del 41% de anfibios en peligro de desaparecer, 1 de cada 4 mamíferos, 33% de peces, 14% de las aves. Los números posiblemente ahorita sean más altos que estos. Ahora, eso es de especies. De ecosistemas es una situación muy parecida. Y este es el caso de Costa Rica, que ustedes estaban comentando que es un país muy reconocido de sus áreas protegidas, de su conservación. Pero inclusive en mi país se analizaron 41 ecosistemas y en la lista roja de ecosistemas y se encontró que el 39% de ellos estaban amenazados. Entonces, tenemos también una situación muy seria, no solo con las especies, sino con la pérdida de ecosistemas completos. 5 son las causas principales de la pérdida de biodiversidad. Una es ese cambio de uso del suelo que tenemos. La otra es el sobreaprovechamiento de los recursos, las especies invasoras, la contaminación y el cambio climático. Esos son los principales 5 elementos que nos están haciendo perder la biodiversidad. Las áreas protegidas ofrecen condiciones para detener la biodiversidad, pero alrededor de las áreas protegidas estamos teniendo este cambio de uso del suelo. Alrededor de las áreas protegidas estamos teniendo esta sobreexplotación. Esto es típico alrededor de las áreas protegidas o muchas veces dentro de muchas de las áreas protegidas. Y ni qué decir de las especies invasoras, que las tenemos en nuestros ríos, en nuestros bosques, etc. Y hay 2 impulsores principales para estos 5 elementos. Es la cantidad de personas que tenemos en el planeta, todas viniendo a consumir con la misma voracidad que consumimos nosotros, y este enfoque de tener, de poseer, de comprar más, de adquirir, de no conformarnos. Esos son los 2 elementos que hacen que entonces necesitemos producir alimentos en grandes cantidades para que los saquemos, pero en la exportación o en la producción de esos alimentos se pierden hasta el 60% de esos alimentos en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, no es cierto que necesitamos estos modelos de producción y no es cierto que necesitamos sacar hasta el último pez. Solamente es cierto cuando nuestro enfoque de bienestar está basado en la parte económica. Solamente ahí funciona esto, pero no relacionado con el bienestar o con la vida, que hablábamos que eran las áreas protegidas. Esto es desde otra perspectiva y es desde el punto de vista de el rol importante que juega la biodiversidad y las áreas protegidas para el control de enfermedades. Se estima que por ese cambio de uso del suelo que nosotros tenemos tan voraz y por la producción agrícola, que es el diagrama que ven a la derecha, ese es casi el 50% de los generadores de enfermedades zoonóticas que tenemos. ¿Qué son esas enfermedades zoonóticas? Son enfermedades que se pasan de la vida silvestre a los animales domésticos o al ser humano o de los animales domésticos a la vida silvestre, etcétera. Es ese vínculo el brinco de la existencia de un patógeno que estaba en un balance adecuado en la vida silvestre que se pasa a las poblaciones humanas o a las domésticas. 60% de las enfermedades humanas infecciosas que nosotros tenemos son zoonóticas. Es decir, 6 de cada 10 enfermedades que nosotros tenemos vienen de ese salto entre animales domésticos y también de vida silvestre hacia los seres humanos. Anualmente aparecen 5 enfermedades nuevas y de esas 3 vienen de origen animal también. Y 75% de los patógenos de enfermedades infecciosas que aparecen, como el ébola, como el SIDA, como la influenza, son de ese origen animal. Entonces, si nosotros tenemos esta relación tan frágil con la vida silvestre, con la biodiversidad, y se están generando estas enfermedades es porque no estamos protegiendo la biodiversidad, porque no hemos entendido el vínculo que tenemos. Y como les decía, casi el 50% entonces de esas enfermedades que se generan están dadas por la deforestación, el cambio de uso del suelo y por esa agricultura intensiva que utiliza químicos y que mata la biodiversidad que es a la vez la que nos protege. No sé si hasta ahí vamos entendiendo ese vínculo que hay tan importante entre la biodiversidad, las áreas protegidas y el bienestar, porque regularmente esto no se mide con el PIB, o sea, aquí no hay algo asociado con cuáles
cuál es el dinero que genera o cuál es el dinero que ahorra un país por impedir que se den este tipo de nuevas enfermedades, en lo que se ahorra porque no se den nuevas pandemias, básicamente solo por respetar este vínculo entre las áreas protegidas y la biodiversidad. A nivel global, hay una agenda que es la de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. A algunas personas no les gusta, a otras sí, en fin, pero hay un enfoque planetario, una agenda planetaria que habla de 17 metas que tenemos que incluyen temas de índole social, ambiental, económico, etcétera. Ahora, ellos plantean que la base de estos ODS, para que podamos tener agua, para que erradiquemos la pobreza, para que tengamos hambre cero, para que tengamos salud, la base de estos ODS son los que tienen que ver con biodiversidad. Es decir, la vida marina, la vida terrestre, eh, la biosfera en general. Lo ven aquí en la base de este queque. La biosfera, esa que está en situación crítica, es la que sustenta los otros ODS, la sociedad y la economía. La pregunta es, cuando apareció el COVID, los gobiernos cerraron todo y si la base es la biodiversidad, deberíamos haber invertido en ella. Pero ¿qué hicieron muchos de los gobiernos? Por ejemplo, el de Costa Rica, por ejemplo, el de México o el de Colombia. No sé cómo estuvo en Brasil, pero empezaron a recortar a trabajadores que estaban vinculados con las áreas protegidas, a gente del sector ambiental, también de cultura, etcétera. Pero empezaron a cortar ahí. Y la preocupación que tenían nuestros países era cómo hacemos para que el sistema bancario no se caiga, cómo hacemos para que las empresas no fracasen, cómo hacemos para ayudar a que la economía se mantenga. Entonces no tiene sentido, si la biodiversidad es la que mantiene la sociedad y la economía, que las inversiones se hagan sobre la economía y no sobre la biodiversidad. Porque si un área protegida de 2 millones de hectáreas se ha protegido por 50 guardaparques, puede seguirse protegiendo por 50 guardaparques otros 10 o 20 años y no va a pasar nada. Ese es el pensamiento que se tiene. En lugar de invertir en fortalecer las condiciones de habitabilidad de la gente que está cerca de las áreas protegidas y de fortalecer los procesos de conservación. Y lo que hicimos fue promover más bien cambios de uso del suelo para que entonces se plante más para recuperar la pérdida financiera que se tuvo en esos momentos. Desde 1992, que por cierto se firmó la convención allá en Brasil, en Río, se creó la Convención de Biodiversidad y se hizo un plan de trabajo para áreas protegidas. En el 2010 ese plan de trabajo había establecido lo que se llaman las metas Aichi. Y había una que hablaba de que es responsabilidad de los países conservar al menos 17% de sus zonas terrestres y 10% de las zonas marinas. Es decir, tenemos que tener esa cobertura en áreas protegidas. Ahorita les voy a mostrar un estudio de cómo se logró eso en Latinoamérica, de qué manera se logró. Pero no es solamente crear un área protegida en papel y tenerla ahí, sino que implica que sea bajo sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz, equitativamente, con una representación ecológica, bien conectados y que estén integrados en paisajes. Entonces, por más que nuestros países solamente piensen en este número cuantitativo, no es suficiente, porque no necesariamente estamos demostrando que hay resultados de conservación en eso. El informe Planeta Protegido que se hizo para el 2021, para Latinoamérica, mostraba cómo iba cada uno de los países alcanzando esa meta. Por ejemplo, aquí ven que Brasil iba a superar la meta del 17 terrestre y el 10 marino. Costa Rica iba a superar la parte terrestre, pero el marino no. En este momento Costa Rica tenía un 2% o 3% en la parte marina de cobertura. Pero bueno, como región llegamos a un 24% de cobertura terrestre y 18% marino. Es decir, en cobertura sí lo cumplimos. En efectividad de manejo, en teoría, se cumplió. Pero lo que evalúa nuestras herramientas de efectividad de manejo muchas veces es si yo tengo plan de manejo, si yo tengo planes de turismo y de educación ambiental, si yo tengo claramente definidos los procedimientos, si está establecido un modelo de gobernanza, etcétera. Pero no necesariamente esas evaluaciones dicen si estamos logrando conservar las especies, porque las especies se siguen perdiendo como vimos en los resultados. Entonces, si bien Latinoamérica fue de las regiones que mejor cumplió la parte cuantitativa,
no necesariamente esas características de efectividad se cumplieron y no se cumplió necesariamente en todos los países en aquel momento. Cuando se piensa en áreas protegidas, ahí a esto le llamamos el ciclo de la planificación de áreas protegidas. Hay elementos que usted analiza como el contexto. ¿Cuál es la situación de especies que están ahí y qué tan amenazadas están? ¿Qué es lo que hay que hacer para que esté bien? ¿Qué necesitamos para que eso se haga? ¿Qué procesos hay que llevar a cabo? ¿Qué productos vamos a lograr con estas acciones? Y lo último y más importante es qué resultados de conservación estamos teniendo. Pero es imposible saber si nosotros verdaderamente estamos cumpliendo con el objetivo de creación de un área protegida si solo nos fijamos en la cantidad de especies que hay de ese tipo. Si no vemos la relación específica, porque ser efectivo en la conservación implica el bienestar social también, implica detener la pérdida de especies aceleradas, implica detener el cambio de uso. Estos resultados, las herramientas de evaluación de efectividad no las tenemos actualmente en la mayoría de los casos y se tardan bastantes años para saber si estamos siendo eficientes. Entonces no necesariamente cumplimos con la meta que estaba para el 2020. Además, el estudio dice que 43% de lo que se considera áreas claves de conservación de la biodiversidad no tienen ningún grado de protección y solo la mitad de los biomas tienen ese 17 de protección. Es decir, llegamos a un 24 en la parte terrestre, pero hay 43% de los ecosistemas de ahí que no están representados. Entonces no es solo cumplir con ese 17%. Y también dice que hay biomas que no alcanzan la protección. Entonces puede ser que tengamos en ese 24% o en ese 17% muy bien conservado un ecosistema o un bioma, pero tengamos muchos descuidados que van a desaparecer. Entonces no es solamente un tema cuantitativo. Y otro tema que es muy importante es que el personal que trabaja en las áreas protegidas, de acuerdo a este estudio que se llevó adelante por la Alianza, se me olvida el nombre ahorita, que tiene que ver con los guardaparques, habla de que 77% de ellos han recibido amenazas por desarrollar su trabajo y que 70% dice que no tiene equipo necesario para desarrollar sus funciones. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que estamos haciendo una buena gestión de estos espacios? Y otra vez, hacer una buena gestión implica conservar biodiversidad. Para complejizar el asunto, entonces firmamos unas metas, actualizamos el convenio de diversidad biológica que nos pide que para el 2030 conservemos ya no el 17 y el 10, sino que conservemos el 30%, tanto de la parte terrestre como acuática y marina. Entonces nos toca trabajar muy fuerte para lograr establecer nuevas áreas protegidas o reconocer OMEX, pero no es un tema nada más de crearlas ahí en papel, es que ya las otras estaban abandonadas y necesitamos darle recursos, necesitamos darle gente, necesitamos darle herramientas, necesitamos darle capacitación, necesitamos evaluar su impacto, necesitamos mejorar la gobernanza. Esto entonces en este marco global es muy interesante porque es muy retador, pero si lo seguimos haciendo como lo hemos hecho solo para cumplir, no vamos a lograr el gran objetivo. Y el gran objetivo no es que yo como Costa Rica diga cumplí la meta y soy especial, sino que es que científicamente se determinó que ese 30% es necesario para que tengamos la pérdida de biodiversidad. Entonces, no es un tema político de que los gobiernos luchen por cumplir el 30, sino es que se haga desde el corazón, desde el punto de vista que lo que está haciendo se tenga un impacto. Esa es la clave de esto, no es solamente por cumplir. Y muchos de nuestros países están pensando en lograr la meta del 30% solamente para demostrar que fueron capaces, pero esa no es la idea detrás de este proceso. Bueno, aquí hay una relación entre los ODS y las metas incluidas en el marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal. Y ahí pueden ver cómo se relaciona el tema de restauración, de la meta 3 que tiene que ver con áreas protegidas, que ya se las voy a mostrar, la protección de especies, el uso de especies silvestres y de especies invasivas que están colocados en la base relacionada con biodiversidad y cómo esas metas se relacionan con los otros 17 ODS. Ahí en la presentación que les voy a compartir lo van a poder ver en más detalle.
Esta es la meta que teníamos para el 2020, la meta 11 de Aichi, y ahora tenemos en el marco global de biodiversidad esta para el 2030. Como ven, son parecidas, solo que ya no es un 17 y un 10, sino que es un 30%. Pero se vuelve a indicar que se requiere que se gestionen eficazmente. Yo no sé cuántas áreas protegidas conocen ustedes en porcentaje que se gestionen eficazmente. Además, tienen que estar integradas en sistemas, y un sistema no solamente ve el espacio, sino que ve las relaciones, que tienen que estar ecológicamente representativas. Eso significa que ese 48% que les mostraba que no está, que no está protegido, se proteja, y los que no llegaban al 17%. Y un elemento que es clave es bien conectados y gobernados de forma equitativa. Entonces, la meta es muy similar, pero nos costó alcanzarla cuantitativamente, nos costó mucho más ser eficientes en la gestión de esos espacios, y ahora tenemos que hacer mucho más. Esto implica que dejemos de ver las áreas protegidas como una carga y que las veamos como un motor del desarrollo y como un motor del bienestar. Ok, al momento de entre lo que ha pasado las metas Aichi y el marco global de biodiversidad, el elemento de cobertura se ha cumplido en un 23% y ocupamos llegar a un 30%. Y lo de cobertura marina va por un 18% y ocupamos llegar a un 30%. Es decir, hay una tendencia positiva, pero en el caso de la efectividad de manejo, solamente el 40% de las áreas protegidas en Latinoamérica tienen aplicaciones de evaluaciones de efectividad de la gestión. No es que el 40% estén siendo bien manejadas, es que se les ha hecho aplicaciones de la evaluación, que es muy diferente. O sea, puede ser que de este 40 solamente un 10 estén bien manejadas, y eso no va a detener la pérdida de la biodiversidad. Eh, un poquito más de la mitad de las ecorregiones terrestres se encuentran protegidas, es decir, que aunque lleguemos al 30, no vamos a lograr proteger algunas áreas, algunas regiones que son importantes de proteger. Y hay zonas que se requiere, por ejemplo, en la parte marina hay ecorregiones que deberían cubrirse hasta un 50% de su cobertura para que puedan conservarse a largo plazo. Y la gobernanza hasta este momento es equitativa e insuficiente, y por eso se generan tantos conflictos socioambientales. Ya para ir cerrando este vínculo entre las áreas protegidas y la biodiversidad, viene el vínculo de bienestar que se los mostré hace un ratito con algunos elementos de servicios ecosistémicos. La teoría del bienestar dice que es una combinación de sentirse bien y tener realmente sentido en la vida, buenas relaciones y logros. ¿En qué parte de esa definición se habla de crecimiento infinito, de consumismo, de acumulación, de poseer? Entonces hemos perdido a través del bombardeo que tenemos por los medios la perspectiva de lo que se entiende por bienestar. Nada tiene que ver con ese dinero y con acumular y con tenerlo en el banco y trabajar día y noche para tener un dinero para poder ir a gastarlo en las vacaciones. Eso no tiene que ver con sentirse bien, eso no tiene que ver con encontrarle sentido a la vida. Entonces, perdimos el enfoque, y por eso también estamos llegando a esta situación de la pérdida de la biodiversidad, porque la vemos como algo aislado, como algo que está ahí, que no es necesario o que es accesorio. Hay excepciones. Este era el Programa General de Bienestar de Nueva Zelanda, de la ex primera ministra. Ya no está dirigiendo Nueva Zelanda. Pero es difícil que un plan de gobierno se enfoque en elementos como la identidad cultural, la salud, la seguridad, perdón, las conexiones sociales, el bienestar subjetivo, el involucramiento cívico y la gobernanza. Y regularmente cuando nosotros pensamos cuál es el plan del gobierno, lo hacemos pensados en el crecimiento esperado de la economía para ese año. ¿Cómo hacemos para que esto se refleje en nuestros planes de gobierno? ¿Y cómo lo utilizaríamos nosotros entonces para promover un verdadero bienestar donde no se ponga en primer lugar si me genera dineros o dividendos o no me lo genera? Estas son expresiones de biodiversidad y bienestar muy, muy simples. Les pregunto, ¿dónde sienten ustedes que estarían más cómodos corriendo? ¿En esa foto de la izquierda o en la derecha? Yo no sé si pueden notar ustedes en la imagen lo frescos que se ven los corredores de la derecha.
versus lo agotador que se puede ver estar corriendo en medio del desierto. Y en esta imagen les quería mostrar, solamente con la arborización, en esta fotografía se pueden ver variaciones hasta 30%, hasta 30 grados de diferencia entre una zona arbolada y otra no arbolada que queda a menos de 50 metros de distancia. Entonces, una expresión de biodiversidad tan sencilla es la arborización de una ciudad. Cómo regula el clima, cómo permite que hayan otras especies, cómo nos cayeron de bien cuando estábamos en el COVID y podíamos salir a una cuadra donde habían arbolitos y solamente respirar eso y solamente estar en ese ambiente nos volvía a hacer sentir vivos y saludables. Porque nosotros no somos seres que vivan en cuevas, somos seres que viven o que vivían o que se desarrollaban en este ambiente natural. Otra expresión, esta es relacionada con el valor de los manglares. Eh, Nosotros ahora le llamamos soluciones naturales al mantener las condiciones específicas de la naturaleza para que sean ellas mismas las que nos den bienestar o que nos protejan. Entonces se estima que, por ejemplo, sin manglares, el daño por inundaciones puede aumentar hasta en 65.000 millones de dólares anuales. Los manglares nos protegen para que no se laven las playas, protegen los sitios de anidación de tortugas, permiten que se desarrollen los alevines que van después al mar y que son los peces que consumimos. Protegen nuestros hogares, nos protegen de tormentas, de inundaciones, impiden que tengamos grandes, ¿cómo se llama? Maremotos y este tipo de cosas. Pero a algunas personas no les gusta porque hay mosquitos en esos manglares o porque me quitan la vista del mar y después nos lamentamos cuando se genera ese impacto. La naturaleza nos protege y nos cuida y nos genera bienestar cuando lo logramos entender y no queremos forzarla a que haga lo que nosotros queremos. La polinización, que les decía, 85% de nuestros alimentos, de nuestra dieta se basa en polinización. Cuando no hay polinizadores, se poliniza a mano o se poliniza utilizando tecnología. Estos son costos altísimos y la naturaleza lo hace de gratis. Pero cuando hay una plaga en un cultivo que yo no sé manejar, lo mejor es fumigar y matar toda la biodiversidad que hay ahí y después se genera más crisis, más plagas, porque continuamente estamos matando las especies, la biodiversidad, o bien estamos quitándole la variabilidad genética que tienen los cultivos. Y tenemos cultivos con una misma información genética y no con esa diversidad que se ocupa. Y una expresión que todavía es más importante, y ya con esto cierro, es esta. Si nosotros perdemos la biodiversidad, algo tan esencial como el tequila, lo vamos a perder. Porque los murciélagos son la única especie que poliniza al maguey, que es de donde sale el tequila. Entonces, si no podemos entender el beneficio que nos genera la biodiversidad para proteger nuestras casas, para proteger nuestros hogares, para protegernos de enfermedades, si no podemos entender el beneficio que nos genera para para poder ir a turistear, para poder tener salud, para impedir que se nos peguen enfermedades, si no podemos entenderlo, entonces entendamos que algo tan básico como el tequila no lo podríamos estar consumiendo si se pierde la biodiversidad porque hay una dependencia económica que no se entiende, que es de este murciélago que está ahí, que la gente cuando ve ese murciélago lo primero que hace es querer matarlo porque le da miedo o le da asco. Si no somos capaces de ver la gran fotografía, tratemos de verlo lo pequeñito y hagamos un análisis económico de cuánto pierde una economía como la de México si deja de producir este tequila. Esto es una broma, pero o sea, es real lo del murciélago, pero evidentemente no es lo más trascendental. Entonces, para cerrar mi presentación, yo lo que veo es que existe una posibilidad en las áreas protegidas de que se gestione de buena manera para detener el proceso de pérdida de biodiversidad. Y al detener ese proceso de pérdida de biodiversidad, vamos a seguir manteniendo los beneficios que ella nos da, que verdaderamente generan lo que veíamos en la definición de bienestar, que es sentirse bien y tener un propósito en nuestra vida. Es importante para replantear nuestra relación que tenemos con la naturaleza, porque la naturaleza no está aparte de nosotros. Nosotros somos naturaleza y eso es importante de comprenderlo. Yo les dejo mi correo por acá y cierro la presentación para ver si hay algún comentario, alguna duda o algo que quieran a lo que me refiera. Y muchas gracias por la oportunidad y por el espacio.
Alan, muito obrigado. Graças por sua apresentação. Se as pessoas não entenderam a importância da biodiversidade para tequila ou para cachaça do Brasil, quem sabe isso melhora em algum aspecto. Bom, caso alguém tenha alguma pergunta, tem algumas pessoas online, basta levantar a mão e eu dou acesso para interagir com o Alan, ou se alguém aqui tiver. Mas eu tenho, né? Teria muitas, mas vamos lá. Costa Rica é muito famosa pelo turismo ecológico, né? Pela importância que o país dá para as áreas protegidas. Uma das questões mais complexas que eu vejo é como a sociedade, como as pessoas enxergam e aceitam essas áreas, ou conseguem entender a importância. Isso aí no seu país e como nós podemos tornar essas áreas mais populares, mais aceitas pela sociedade. Sí, bueno, ha sido un proceso, no fue algo como que estuviera en el ADN. Eh, Creo que la clave para hacer eso es trabajar con la gente local, es empoderar a la gente. Muchas veces cuando se crearon las áreas protegidas se generaron conflictos porque la gente no quería el área protegida porque le pone barreras o le pone límites. Y entonces lo que hacemos los gestores de áreas protegidas es no hablar con la comunidad y se mantiene un conflicto continuo. En el momento que uno enfrenta esa situación y acepta que la gente estaba ahí y que ellos tienen derecho a recibir beneficios y empiezas a hacer un plan con ellos, yo creo que ahí cambia la relación. Digo esto porque hay áreas protegidas en Costa Rica que reciben visitantes y otras que no lo reciben. Entonces, en las áreas que reciben visitantes, no está el conflicto depredador sobre el área protegida, pero hay otros conflictos que son la ambición por tener más recursos, por trabajar muchas más horas, por abandonar a sus familias, enfocados en generar dinero, porque ahí está la gallinita de los huevos de oro. Es un conflicto diferente. Sí, se conserva el área protegida, pero yo no quiero que se conserve solo el área protegida, quiero que haya bienestar en esa comunidad. Y no necesariamente está el bienestar cuando no logramos sensibilizar a las personas. Y en el otro caso, donde no hay vocación turística, ¿cómo hago yo para demostrarle que la biodiversidad sigue siendo importante para ellos? Les da agua, les permite movilizarse por los ríos, les genera alimentación, les poliniza los cultivos. Eh, ¿Cómo hago yo para tener una agenda de que esas áreas protegidas generan bienestar y movilizo los recursos del gobierno en otras direcciones? Entonces, aquí hemos tenido procesos muy complicados. En algún momento, unas áreas muy bien y otras muy mal porque no reciben visitantes. El tema es poner en el centro las comunidades y que ellas puedan entender cuáles son los valores a los que cuáles son los servicios a los que más valorizan. El agua, por ejemplo, es uno de los que más valor le dan. Y poder incidir en que los tomadores de decisiones, los gobiernos, generen política pública que beneficien a los que están beneficiando al resto, es decir, los que están protegiendo esos recursos, porque no se vale que las comunidades cerca de áreas protegidas sean las más pobres de los países. Una comunidad en un área protegida no tiene acceso a educación, a agua, a transporte, y está protegiendo un gran terreno que de todos nos beneficiamos. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el valor y hacer incidencia política para que se le den condiciones a esos espacios? No sé si respondí a lo que me preguntaste, Mayela, o me fui por otro lado. Sim, essa questão da valoração, de dar valor econômico à natureza é fundamental, né? Precisamos reconhecer a importância dos povos que estão diretamente relacionados ou
impactados essa área. Eu tenho o professor Vanderlei, que é nosso professor aqui no curso, tem uma pergunta, Alan. Vou pedir para ele chegar. Sí, adelante. Boa noite, Alan, tudo bem? Tudo bem? Mais uma vez, né? Parabéns pela apresentação. E parabéns, assim, gostei muito do que você apontou sobre a inclusão das populações locais, né? Né, aqui hoje a gente está também no momento se aproximando disso, né? A minha pergunta era até nesse sentido, mas eu tive aqui uma outra pergunta que talvez complemente essa. Na verdade, acho que pode ser duas perguntas numa, se me permite. A primeira é sobre as concessões das áreas protegidas para a iniciativa privada. Recentemente, a gente fez um artigo, né, e uma pesquisa que resultou num artigo publicado que mostra que a maioria dos processos de concessões pelo mundo não tem tanta atenção ao social quanto ao econômico, né? Econômico das empresas que fazem que entram, né, com o processo de licitação e, enfim, uma concessionária, né? E eu queria saber, assim, a sua opinião sobre as concessões que você conhece aqui no Brasil, sobre aí também na Costa Rica e no mundo, e também se os pagamentos para os serviços ambientais, que a gente já tem, né, um conhecimento na Costa Rica sobre isso, como vem funcionando nesse sentido também para contribuir para a inclusão das populações locais, né, já que elas são, aí, em muitos casos, mantiveram esses espaços conservados, né, por conta das suas tradições e práticas e saberes, mais ou menos nesse sentido. Ok. Voy a ver si entendí bien la pregunta. Con respecto a las concesiones, en Costa Rica hay un marco legal para dos cosas: comanejo, que es la comunidad y el gobierno gestionando juntos un territorio, y después está también la concesión de lo que llamamos servicios no esenciales. No tenemos la posibilidad de concesionar un área protegida completa, pero sí servicios específicos como el guiado dentro de un área protegida o un albergue, por ejemplo, o ese tipo de cosas, pero no toda el área protegida. Hay una normativa particular que dice que el control y la vigilancia, por ejemplo, dentro de un área protegida, es algo que no se puede concesionar porque eso es facultad directa del gobierno. Entonces, esa parte no se puede nunca se puede dar por concesión. Y el Estado costarricense ha sido tradicionalmente muy conservador y muy de enfoque social, y entonces pensar en concesiones completas es pensar en un elemento que no le gusta a la gente aquí, que es la privatización. Entonces, ese concepto particular de la privatización, asociarlo con un bien de tipo público, es algo que ni siquiera se discute porque es impopular y que no está preparado Costa Rica como para una discusión de esas. Lo que sí se desarrolla son los servicios no esenciales. Entonces, ahora, hay un temor cuando se va a hacer los servicios no esenciales asociado con que sea la Coca-Cola o sea la empresa grande la que se deje los servicios no esenciales y no las comunidades. Entonces lo que creamos son unos términos de referencia en los que se le dan puntos adicionales para que puedan ser representantes de comunidades los que gestionen esos servicios no esenciales. Y se les da por un tiempo en particular y se incluye el tema de fortalecimiento de capacidades organizacionales especialmente, pero también administrativas. Entonces, no se puede dar solamente la concesión porque sos comunitario, sino que tengo que dotarte de herramientas para que puedas hacer una gestión adecuada, que no vayas a fracasar, que no te vaya a ir mal, porque si te va mal y pasa todo esto, entonces seguramente se va a venir y se le va a entregar a una empresa para que lo haga, y eso no le gusta mucho a la gente de acá. Entonces, el gestor del área protegida
El rol que tiene que tener es el de la persona que se adelanta a los hechos y piensa que lo que más conviene es que esa comunidad con la que tiene conflictos pueda recibir beneficios directos financieros a través del manejo de esos servicios no esenciales, que eso va a disminuirle conflictos. Y para hacerlo, tengo que ayudarle también a que tenga las competencias, la capacitación adecuada para llevarlo. Y el otro modelo, que es el de comanejo, existe. Hay una comunidad en el Caribe costarricense que se llama Cahuita, donde la comunidad genera una de las entradas del parque y la administración del parque genera otra. Y aquí en la comunidad se pueden reinvertir todos los recursos en la misma comunidad y en el área protegida donde está el gobierno, versus el otro dinero que entra al gobierno por entradas, que va a la caja única del Estado y que no regresa al área protegida. Entonces ha demostrado que esos recursos se distribuyen de mejor manera en las comunidades cuando son gestionados a través de comanejo. Eso es lo que te podría comentar sobre eso. No sé si responde a esa primera pregunta. Ok. Ahora, pago por servicios ambientales. Este modelo ya tiene como unos 30 años de estar funcionando. Y lo que hace es que antes tenemos impuestos al combustible, impuestos a una serie de procesos que van a un fondo único de gobierno, y este fondo único de gobierno tiene definidas prioridades de conservación. Entonces, ese dinero no está yendo a las áreas protegidas, pero está yendo a los corredores biológicos que conectan un área protegida con otra. Entonces yo digo, los fondos para este año me interesa dirigirlos al corredor biológico A, porque se hizo un análisis que hay un vacío de conservación aquí en esta zona. ¿Y cómo se distribuyen? Se le paga a propietarios que tienen 1 hectárea, 50 hectáreas, 200 hectáreas, pero también hay una agenda común con, por ejemplo, el programa de pequeñas donaciones de PNUD, o con otros entes de cooperación como GIZ de los alemanes u otros. Entonces, cuando llegan a darme cooperación, yo les digo, no quiero que me la den en el norte del país, quiero que me la den en este corredor biológico, porque estamos poniendo todos los esfuerzos sobre esa zona de conectividad. Entonces, yo estoy dirigiendo la cooperación a una zona estratégica, y así logro que GIZ no esté en el norte, que los japoneses estén en el sur, que el pago de servicios ambientales en el centro, y que el otro por aquí, y se diluyen los esfuerzos, sino que los canalizo de acuerdo a esas áreas. Y si lo que yo necesito en esa área es más bosque, pues invierto en más bosque, pero si lo que ocupo es más producción sostenible, dirijo a producción sostenible o dirijo a educación. Entonces eso nos permite alinear los diferentes modelos financieros a una causa común, digamos. Alan, obrigado pelas suas respostas. Eu acho que o caso aí da Costa Rica sobre pagamentos é um caso de sucesso também, né? De investimento aí, de retornar para essas pessoas. E também o das concessões, fiquei curioso, gostaria de ler mais sobre os processos aí de concessão, né? Sobre essa ideia de vocês sobre as concessões. Mas muito obrigado mesmo. Bueno, con mucho gusto. Olha, sempre um prazer receber, né, pessoas de tamanho estirpe, tamanha grandeza dentro das áreas protegidas e com um interesse muito específico. Eu vou fazer essa pergunta. Eu quero saber sobre o bem-estar, quero saber sobre a saúde humana. Como é que é essa vertente aí, nessa vertente que eu digo dentro da parte da União Internacional de Conservação da Natureza? Existe alguma ideia já bem formalizada com relação ao bem-estar, né? Isso que eu gostaria de saber. Como é que está isso, tanto na IUCN, na comissão que você participa, quanto também nessa frente aí da Costa Rica? Obrigado. No entendí todo. ¿Me puedes repetir que no entendí? Alan, posso ajudar.
O professor perguntou como a IUCN, principalmente a Comissão Mundial de Áreas Protegidas, e a Costa Rica tratam efetivamente o tema bem-estar. É isso? ¿El tema de qué, perdón? Bem-estar. Bem-estar. Bienestar. Bienestar. Ok, listo. Sí. Bueno, específicamente la comisión está dividida en vicepresidencias temáticas y grupos de trabajo. Entonces hay un grupo específico sobre bienestar y áreas protegidas. En ese grupo, entonces tenemos especialistas de diferentes países que lo están trabajando con enfoques diferentes. Por ejemplo, Colombia, Colombia tenía un enfoque que se llama vitamina N. Vitamina N es N de naturaleza. Entonces, ellos estaban trabajando con el Ministerio de Salud para que los médicos recetaran no solamente pastillas, sino que recetaran también la visita a áreas protegidas como un elemento clave del bienestar. Hay otra iniciativa que es People and Parks, que viene desde Australia también, que la trabaja la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y que trata de hacer ese nexo de cómo 10 minutos en la naturaleza genera tales y tales beneficios y eso se puede trazar y se puede incluir en las cuentas financieras de los gobiernos. Entonces sí hay grupos que trabajan este tema. La realidad más directa es esta que les decía de Colombia, con esta iniciativa de vitamina N, o esto de People and Parks, y hay varias otras que yo no manejo directamente. En el caso de Costa Rica, no hay muchísimos avances en cuanto a esto. Hay una desarticulación que me imagino que les pasa por allá en Brasil también. Por aquí está el Ministerio de Salud, por aquí está el Ministerio de Ambiente, por aquí está el Ministerio de Educación. Todos estamos viendo el asunto de diferente manera. El mejor ejemplo de esto es cuando llegó la pandemia, se cerraron todos los sitios públicos, incluyendo canchas de fútbol, canchas de básquetbol, espacios de recreación, todo estaba cerrado. Y la gente empezó a tener lo que le llaman el síndrome de déficit por la naturaleza. Por estar encerrados nos dio un síndrome específico que decía necesitamos salir, necesitamos ver la naturaleza, y no sabíamos que existía eso porque lo dábamos por un hecho. Pero quien rige la política en ese momento desde el punto de vista del Ministerio de Salud es no se relacionen porque se van a enfermar, pero nadie veía, no se escondan porque se van a enfermar de estar encerrados, tampoco nadie veía ese elemento. Entonces, ahorita tenemos una desvinculación en Costa Rica y en la mayoría de los países que conozco que no termina de ver la relación entre salud y bienestar o la ven de manera muy, muy parcial. Y salud debe entenderse no como ausencia de enfermedad, sino como presencia de bienestar. Y nosotros la vemos como ausencia de enfermedad y eso es un error. Entonces ahí el diálogo que nosotros necesitamos establecer es con el Ministerio de Economía para que entiendan el valor de las áreas protegidas, pero con el Ministerio de Salud para que entiendan el aporte que hace la biodiversidad al bienestar y a la salud, y con educación para que se enfoquen en cómo nosotros deberíamos darle un valor y un reconocimiento a esta biodiversidad. Alan, uma última pergunta. Você fez um comentário muito interessante, vários, claro, né? Muitos comentários, mas queria falar de um, sobre quando você citou a importância dos manguezais. E você disse, e é muito interessante isso, que muitas vezes as pessoas entendem a importância do manguezal para diminuir o efeito de maremotos ou enchentes, mas reclamam, ao mesmo tempo, que eles impedem a visão do mar ou se incomodam com os insetos. Essa distorção, essa visão distorcida é fruto de um afastamento nosso
com a natureza, e, nesse sentido, as áreas protegidas ou a visita às áreas protegidas pode contribuir para uma possível reconexão? Sí, ahí hay varias cosas. Una es, dentro del modelo que nosotros tenemos, el bombardeo comunicacional de los medios nos hace creer que nosotros tenemos aspiraciones que están asociadas a una visión genérica de lo que se entiende ser exitoso. Mi casa, viendo un manglar, no vale nada. Mi casa, viendo el mar, vale un montón de dinero. Entonces, esa es mi aspiración. No es una aspiración desde el bienestar, es una aspiración desde la falsa idea de éxito que nos han vendido. ¿Sí? Ahora, la oportunidad que tiene el área protegida, cuando llega el visitante, que muchos van ahora nada más porque encontraron una nueva catarata y quieren una foto y se van y no vieron nada del área protegida, o hay un volcán y le tomaron la foto, se subieron a Instagram y ya se acabó la historia. Las áreas protegidas tienen la oportunidad única de que las personas llegan hasta ella, aunque lleguen con esa motivación. Entonces, aquí es donde entra en juego los modelos de educación ambiental que tenemos y de turismo, porque la interpretación ambiental que tienen muchas de nuestras áreas protegidas es citando el nombre científico de ese manglar, de ese mangle, citando el nombre científico del jaguar, diciendo que hay 20,000 especies ahí, y eso no me logra enganchar a mí con la naturaleza. Entonces necesitamos una interpretación ambiental que llegue no a la cabeza, sino que llegue al corazón de la gente, que le haga sentir cómo Sao Paulo recibe los beneficios de la existencia de un área protegida que está a 200 o a 500 kilómetros de ahí, que gracias a eso se tiene agua o lo que sea. Necesitamos enganchar a la gente para que entienda eso. Es como las personas que van, para los que son católicos o evangélicos, la persona que va a la misa está llegando hasta ahí a recibir un mensaje. Entonces démosle un mensaje, no solamente pongamos, repitamos como loras la información del plan de manejo. Hagamos una muy buena interpretación, utilicemos las tecnologías que usan ellos para poder engancharlos y que empiecen a ver las cosas de manera diferente. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta ou não? Mais uma? Tem? Eu teria que é relacionado ao governo lá. Quer falar? Tem uma pergunta de um estudante, acho que ele fala aqui, você quer falar? Ele vai se aproximar aqui. Vale. ¿Cuántos estudiantes están ahí ahorita, Mayela? Como está chegando o estudante, vai fazer uma pergunta. ¿Cuántos estudiantes tienes en el salón ahorita? Sí, 13. 13. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. A minha pergunta é relacionada ao governo costarricense, né? Se na Costa Rica existe algum incentivo para a preservação que seja eficaz, que seja contundente e visível e acessível à população. Diferentemente, por exemplo, do governo brasileiro, que tem muitas regras, muitas normas e pouco aplicadas aqui. Então, a minha pergunta é relacionada assim, se existe uma interação direta do governo com a preservação da biodiversidade e se ela é eficaz. Ok. Microfone aqui. Ok, la pregunta entonces es si existen incentivos para la conservación de la biodiversidad. Sim, se o governo, quais os incentivos que o governo oferece efetivamente para a sociedade? Ok. A ver, no hay demasiados incentivos, no hay demasiados modelos de incentivos para la sociedad civil. Lo que sí hay es una sociedad civil, digamos, empoderada de que esta es mi área protegida, de que esta es mi zona, y entonces es una organización que se queja, que pide, que se esfuerza por algo en particular. Yo creo que eso es una de las cosas que hacen que el gobierno los vuelva a ver. Por ejemplo,
yo trabajaba en un parque nacional en el Caribe de Costa Rica. Llegan 130,000 personas al año. Y para entrar al área protegida tienes que ir con un guía. En cualquier momento necesitas ir con un guía a algunos sectores en particular. En la noche hay observación del desove de tortugas marinas. Los guías nacionales no pueden guiar en ese proceso, solamente guías locales, solo guías de la comunidad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que no sean los guías de San José, de la capital, los que lleguen a llevarse todo el dinero y que no le dejen nada a la comunidad, porque si no se van todos para los hoteles. Entonces certificamos los guías locales para que desarrollen ese proceso de guiado ahí. Entonces no es un incentivo de gobierno, es una medida local para incentivar la economía de esos grupos, porque encontramos que entonces se están viendo beneficiadas ahí casi el 90% de la población solamente con esa medida en particular. Y así lo tratan de hacer otros sectores. Por ejemplo, otra área protegida que es de montaña solo permite que un grupo de comunitarios sean los que ayuden a movilizar los equipajes de las personas hacia arriba. Ese es otro, digamos, es un incentivo local, pero no viene desde el gobierno. No hay una política nacional que dice promuevan esto o esto o esto, sino que se encuentra ahí en la medida de las posibilidades. Y lo que sí hay son políticas de conservación que están, como le decía al profesor, orientadas a una zona. Por ejemplo, en este corredor biológico queremos dar incentivos particulares aquí para que se haga, si es económico lo que necesitamos, que se haga una certificación de que están dentro de una reserva de biosfera, que se promueva esa marca en ese sector. O que el manejo del agua lo haga tal comunidad y se le permite eso. Pero no hay una política así normalizada de que estos son los beneficios que deberían darse a las comunidades. Es más de la lógica del gestor para disminuir conflictos que se utiliza eso. Entendeu? Vimos aí como é importante o empoderamento da sociedade ou investir no sentimento, né, Alan, da sociedade entender as áreas protegidas como um patrimônio. E isso reforça, então, essa participação ativa, né? Alan, fala um pouco, por fim, do seu curso de pós-graduação. Vocês têm um curso de pós-grado aí também, né? Como é e qual... nós que estamos começando uma turma hoje, como você vê a importância de se formar profissionais nessa área? Sí, ahorita la ELAP tiene una especialización en planificación y gestión de áreas protegidas. Es de 5 meses. El enfoque de ese programa es muy de tipo social, porque entonces lo que trabajamos es la visión de ordenamiento territorial para que las áreas protegidas dejen de verse como una mancha verde dentro de la planificación territorial del gobierno regional o del gobierno municipal. ¿Cómo hacemos para entender la importancia de esa área y de que el gestor reconozca que tiene que influir con el gobierno local para que se conserve lo que está alrededor? Si no, no funciona el esfuerzo que se está haciendo. Después el otro tema que se desarrolla es el de gobernanza, que implica entonces darle fortaleza a la gente que trabaja ahí, reconocer que son los primeros que estuvieron en el sitio, que tienen un vínculo histórico, y fortalecer la relación para que se eliminen los conflictos o para que se gestionen de mejor manera los conflictos, que a veces tienen 40 años de existir porque nunca nos hemos hablado, porque tenemos una formación ecológica principalmente nosotros en las áreas protegidas o biológicas. No estamos tan preparados para hablar con la gente, entonces ese es el otro elemento. Y el tercero es planificación. Las ideas que yo tengo se plasman a través de ejercicios de planificación. Este es mi problema, esta es mi necesidad, yo estoy perdiendo la biodiversidad y necesito ser eficiente con esto. ¿Cómo desarrollo mi visión de gestión? Y lo último es, el cuarto elemento es manejo moderno de áreas protegidas. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Qué está haciendo Brasil con sus mosaicos? ¿Qué está haciendo el otro con corredores biológicos? ¿Qué está haciendo la conservación transfronteriza? ¿Cómo se puede conservar utilizando especies emblemáticas? La inteligencia artificial y áreas protegidas, etc.
ese es más o menos el programa que tenemos actualmente. Es virtual y es para toda Latinoamérica. Que bom, não sabia que era virtual. Sí, virtual. Mas fala um pouco da importância de formar esse profissional. Ok. Bueno, cuando yo empecé a trabajar en áreas protegidas hace 22 años, era guardaparque. Trabajaba atendiendo visitantes o patrullando o dando educación ambiental. Veía que tenía compañeros que que tenían formación de primaria nada más, o veía que el administrador era un abogado, o era un administrador de empresas, o era alguien de turismo. Y todos lo hacían a partir de la experiencia y de muy buena voluntad, y habían aprendido algunas cosas, pero no puedes esperar necesariamente que un biólogo, sin ofender a los biólogos ni nada, es solo para dar la generalidad, entienda la importancia de motivar a su personal todos los días, porque no tiene una formación en psicología que le ayude a entender cómo Alan se ocupa motivar para trabajar. O no puedo esperar que el sociólogo necesariamente entienda la relevancia o que entienda la parte estadística que muestra cómo se están perdiendo especies y por qué hay que tomar decisiones ahí, porque él se ha centrado en trabajar con la parte social, en entender las motivaciones. Ni puedo esperar que el abogado entienda la importancia de que el conflicto se elimine, porque él lo que entiende es que eso es legal o no legal. Estoy generalizando, pero eso pasaba en todos nuestros países. Gente que no necesariamente tienen una formación integral, y en un área protegida usted necesita saber de la parte normativa, necesita saber de la ecología, necesita saber de la parte social, necesita saber cómo gestionar conflictos, necesita saber cómo comunicarte, necesita entender de dinero, necesita entender cómo gestionar el equipo humano que usted tiene ahí, necesita entender de turismo, en fin, necesita conocer de muchas cosas. Somos todólogos en áreas protegidas. Entonces, si uno se pone a ver, si agarras todas las áreas protegidas del mundo y las metes todas en América, prácticamente cubren todo el continente americano. Y no es posible que tanto territorio sea gestionado por personas o que no tienen ninguna formación, que tienen formación de primaria, o que tienen una formación que está encasillada en un área en particular. Necesitamos personas que tengan una formación holística, que entiendan toda esa intersección en la parte social, económica, ambiental, etc. Entonces es muy importante que nosotros logremos capacitarnos en esas diferentes áreas, y que si tenemos una formación en un área particular, nos acompañemos de otras personas que tienen otra visión, porque eso enriquece la toma de decisiones. La profesionalización de las áreas protegidas, entonces, es esencial. Si no profesionalizamos la gestión de las áreas protegidas, no vamos a ser eficientes. No somos eficientes porque peleamos contra la gente en lugar de entender que la conservamos para la gente, y eso nos desgasta, o nos quedamos viendo un bichito sin ver todo el bosque, sin entender la relevancia de dónde deberíamos estar invirtiendo esos recursos, y perdemos gente porque no sabemos cómo tratarla, etcétera. Entonces es muy relevante que nosotros tengamos esa visión más de profesionalización de la gestión. Hay países que la tienen, digamos, Estados Unidos tiene solo profesionales ahí en diferentes ramas, pero en Latinoamérica no es el mismo caso y necesitamos mejorar eso. Y eso no implica echar o despedir a los que tienen primaria. Todo lo contrario, se necesita alguien que tenga la visión de saber que los conocimientos que tienen ellos enriquecen la gestión específica. Ese es un elemento clave para la profesionalización. Olha, muito obrigado aí pela... Con mucho gusto, Emilio. Gracias por recibirnos. Se fue el profesor Mayela. Ah, ya regresó. Isso. A internet tinha caído aqui. Então, só um minuto. Então, quero te agradecer muito a sua contribuição, sua experiência. É um prazer sempre encontrá-lo, ainda que virtualmente. Então, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, com certeza, né? Valeu. Muito obrigado.
Boa noite.